Saludos y bendiciones en esta hora de la mañana. Qué gozo, qué alegría, qué bendición de Dios estar interconectados ustedes y nosotros a través de esta señal. Bienvenidos, buenos días. Reciban de parte del Señor bendiciones, sobreabundancia, prosperidad. Gracias damos al Eterno por darnos el privilegio, el regalo, la bendición de Dios de poder estar una vez más en este púlpito digital, en este púlpito online. Bienvenidos al discipulado de Reino, discipulando a las naciones de la tierra conforme a Mateo capítulo 28, verso 19 y verso número 20. Si es la primera vez que usted se conecta con nosotros, le queremos dar la más cordial bienvenida en el nombre de Jesús de Nazaret. Si usted no puede sintonizarnos en vivo, conectarse directamente con nosotros, pero puede accesar a nuestro muro de Facebook o a nuestro canal de YouTube, le damos también nuestra más cordial bienvenida. La Escuela de Discipulado de Reino sale 3 veces a la semana, el día lunes, día miércoles y día viernes en horario de 9 a 10 de la mañana. Si usted desea adquirir todo el material de nuestra escuela, suscríbase gratuitamente a nuestro canal de YouTube. Al final aparece el link, aparece la dirección a la cual usted puede accesar para suscribirse y obtener todo el material de enseñanza, todos los temas y todas las lecciones que hemos venido compartiendo durante todo este tiempo. Así que disponga su corazón, disponga su vida, disponga su mente, tenga la mejor disposición para escuchar la palabra de Dios. Como dice la Biblia, refiriéndose el Señor Jesucristo a María, ella se postró a los pies del Maestro y Jesús dijo: esta ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Así que vamos a dar inicio, vamos a comenzar con la lección del día de hoy. Estamos hablando del tema: llegarás a tu destino profético. Esta es nuestra tercera lección. Pablo le está escribiendo a Timoteo en la primera carta de Pablo a Timoteo. Y en el capítulo número 1 de la carta de Pablo a Timoteo, en el versículo número 3, el apóstol Pablo le hace una encomienda a Timoteo, su amado hijo en la fe. Es importante que llevemos una cronología, un orden para poder entender de dónde proviene el mandamiento que Pablo le está dando a Timoteo. En la primera carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo número 1, en el versículo número 3, Pablo le dice a Timoteo: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia. Así que Pablo continúa su viaje misionero rumbo a Macedonia. El Espíritu Santo le había hablado al apóstol Pablo de pasar a Macedonia a través de una visión de un varón macedonio. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Timoteo le acompañaba y Pablo determina, por dirección del Espíritu Santo y por palabra profética, determina dejar a Timoteo en la ciudad de Éfeso al frente de la iglesia a los efesios. En el capítulo número 1, versículo número 18, Pablo le dice a Timoteo: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Hemos dicho en lecciones anteriores que Timoteo está atravesando por situaciones muy difíciles en su vida personal, en su vida ministerial, en cuanto al liderazgo, en cuanto a la asignación, a la encomienda que el Señor le había entregado. Pasó o atravesó por una situación bastante complicada. Muchos líderes no aceptaban su ministerio, muchos líderes no reconocían su manto de autoridad pastoral. Aparte de eso, Timoteo enfrentaba un cuadro
de situaciones de enfermedad a nivel digestivo, a nivel gástrico. Pablo le recomienda que tome vino por causa de sus frecuentes problemas estomacales. No se sabe con exactitud qué tipo de problema enfrentaba Timoteo. La iglesia está siendo invadida por falsas doctrinas, la iglesia está siendo invadida por falsos maestros. Así que en medio de toda esta situación, en medio de todo este panorama difícil, es muy probable que Timoteo estuviese desanimado, es muy probable que frente a tantas presiones, Timoteo se sintiera de alguna manera arrinconado, Timoteo se sintiera de alguna forma limitado en medio de la oposición, en medio de la persecución que estaba experimentando como ministro joven, como un líder, como el hombre que Dios había colocado en la ciudad de Éfeso. Y Pablo le dice a Timoteo de manera particular, individual y como un mandamiento, hay una orden, hay una directriz profética, hay una directriz apostólica, hay una directriz de parte del Espíritu. Este mandamiento, esta recomendación, esta orden tajante, este mandato, Timoteo, te hago, quédate en Éfeso. Hay momentos en que queremos movernos del lugar donde Dios nos ha colocado sin entender y sin comprender la voluntad perfecta de Dios. Un gran saludo para nuestro hermano Jan Rodríguez en Santa Bárbara del Zulia, estado Zulia, en el occidente de Venezuela. Bienvenido, Jan, a nuestra escuela de discipulado de Reino. Es muy probable, y podemos decirlo de esa manera, que Timoteo, frente a las crisis, frente a las presiones, frente a las dificultades, está optando por irse de Éfeso, por salir de la ciudad y del lugar donde Dios lo había plantado y donde Dios lo había colocado. Por palabra profética, por un dicho profético, por un decreto profético, Timoteo había sido dejado en Éfeso mientras Pablo continuaba rumbo a Macedonia. Muchas personas naufragan, muchas personas abortan, muchas personas hipotecan su vida, su ministerio y su llamado porque se desesperan al ver que Dios no cumple de manera inmediata, de manera instantánea, las palabras proféticas y los decretos proféticos que se hablan con respecto a ellos. La gente quiere vivir en medio de la inmediatez. Esto significa, si Dios me habla hoy, la palabra se tiene que cumplir inmediatamente. Si Dios no cumple su palabra de manera inmediata, entonces yo voy a tratar de buscar otras alternativas, otros caminos, otras soluciones. A lo largo del ministerio que el Señor me ha entregado y que el Señor ha colocado sobre mi vida, he visto cómo muchas personas reciben una palabra profética, reciben una impartición profética, reciben una bendición, reciben una palabra de parte del cielo y quieren inmediatamente salir corriendo, quieren inmediatamente ver el cumplimiento de la palabra profética. Consideran que si Dios les ha hablado, todas las puertas se tienen que abrir, todas las cosas tienen que salir bien, todas las cosas tienen que salir a pedir de boca, inmediatamente tiene que llegar la prosperidad, la riqueza, el éxito, la unción, un gran ministerio, respaldo con señales, milagros y prodigios. Y esto es un tremendo error en el que ha caído la iglesia durante muchísimo tiempo. Hemos hablado de estas situaciones en otras lecciones de la escuela. Usted puede suscribirse a nuestro canal de YouTube para que tenga información y para que tenga el conocimiento de lo que estamos hablando a través de otras lecciones. El hecho de que Dios te hable, el hecho de que Dios te dé una palabra, el hecho de que Dios coloque un sueño en ti,
El hecho de que Dios te empodere con una visión, el hecho de que Dios coloque un proyecto en tus manos, no significa que Dios está obligado por ley o que de alguna manera Dios está obligado de alguna forma en cumplir la visión, el proyecto, en cumplir el empoderamiento o la palabra de manera inmediata. Se necesita un tiempo y un proceso de entrenamiento, maduración, capacitación. La palabra se va a cumplir, la palabra se va a hacer realidad, el decreto profético se va a hacer carne. Tú verás con tus ojos la gloria y la bendición y la prosperidad que de Dios proviene y de Dios procede, pero es necesario que camines con paciencia, que te mantengas creyendo, que te mantengas haciendo lo que Dios te ordenó hacer, sin necesidad de caer en desesperación, en afán o en ansiedad. Un gran saludo para nuestra hermana Leida González con toda su familia en la República de Chile. Bienvenida, Leida, te bendecimos, amada. Declaramos sobre tu vida, sobre tu casa, tu familia, bendición, abundancia y prosperidad de parte del Señor. ¿Por qué Timoteo no podía salir de Éfeso? ¿Por qué Timoteo no podía huir de Éfeso? Hay personas que frente a las crisis demuestran que no están preparados y demuestran que no están para recibir lo que Dios ha prometido. ¿Por qué? Porque frente a las crisis, la primera reacción es huir, abandonar, desertar, dejar todo tirado por la mitad, soltar el compromiso. La verdadera madurez, el verdadero espíritu, la verdadera fidelidad, la verdadera marca y señal de un verdadero discípulo y de una verdadera discípula es cuando se mantiene firme y perseverante a pesar de los ataques, a pesar de la adversidad, a pesar de las dificultades, cuando un discípulo decide mantenerse en el lugar donde Dios lo colocó, decide mantenerse bajo la cobertura, la tutela, la paternidad espiritual donde Dios lo colocó, decide permanecer fielmente dando fruto en el lugar donde el Señor le ha plantado. Esa es la verdadera señal y la evidencia, sin lugar a dudas, de que estamos ante un verdadero discípulo o una verdadera discípula. Saludos a nuestra hermana Yoleida Briceño y toda su familia, full sintonía en esta hora de la mañana. Así que la recomendación de Pablo para Timoteo, estando Pablo preso en Roma años después, la recomendación de Pablo es: hay una orden, hay un lineamiento, hay un principio, hay, Timoteo, una instrucción y yo te la encomiendo. Quédate en Éfeso, en el lugar donde el Señor te colocó, donde el Señor te plantó, donde el Espíritu Santo de Dios eligió que tú estuvieras. Donde tú estés, donde te encuentres, donde Dios te haya colocado, donde Dios te haya llamado, hay una orden, hay una encomienda, hay un mandamiento, hay un mandato. Comienza a echar raíces, comienza a dar frutos, da testimonio, frutos, resultados, produce cosecha. Gana almas, alcanza a otros para Jesucristo. Deja de quejarte de que la ciudad no tiene oportunidades. Deja de quejarte de que el país no te brinda oportunidades. Deja de quejarte de que estás cansado del empleo, estás cansado del clima, estás cansado de la gente, estás cansado de la iglesia, estás cansado del ministerio, estás cansado de la vida, de la familia, de los hijos, del esposo, de la esposa. Deja de andar en la vida buscando excusas fabricadas para evadir y para no cumplir con lo que el Señor te ha encomendado. Dios nunca dijo que el ministerio, Dios nunca dijo que el llamado, Dios nunca dijo que el camino de la fe iba a ser fácil, iba a ser sencillo, iba a ser una ruta corta, al estilo de Alicia en el País de las Maravillas. Él dijo: en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen porque yo he vencido al mundo. El apóstol Pedro en primera de Pedro 5:8 dijo: el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Pablo el apóstol dijo:
Vístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes en el día malo. El salmista David en el Salmo 21 dijo: el Señor te oiga en el día de la aflicción. Aflicción va a venir, pruebas van a venir, tribulaciones van a venir. Pablo, escribiendo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, o hablando en el libro de los Hechos de los Apóstoles, dice la Biblia que le envió a la iglesia, le dio a la iglesia una palabra: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Así que por favor, usted tiene que estar preparado, entrenado, madurado. Usted debe tener una visión panorámica, una visión objetiva, clara de lo que significa la fe, de lo que significa la guerra espiritual, de las cosas que vamos a tener que enfrentar en la vida. El evangelio es un camino de rosas, pero muchas veces vamos a encontrar espinas en el camino. Es inevitable. Jesús dijo: habrán tropiezos, mas ay de aquellos que se conviertan en tropiezos. Jesús dio por sentado que vendrían aflicciones, tropiezos, momentos difíciles. Hay creyentes que están sorprendidos, asombrados por el nivel de prueba, por el nivel de fuego, por el nivel de adversidad que están experimentando. Hay ministros que están en este momento sumidos en un estado de depresión, de desesperanza, de falta de fe, de tristeza, de desánimo, por todo lo que nos ha tocado enfrentar. Junto con el llamado vendrán todas estas cosas, pero usted debe entender que después del desierto vendrá la tierra prometida, y después del viernes de la crucifixión vendrá un domingo de resurrección para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Un gran saludo para el pastor John Nacero Aldana, su esposa, sus hijos, toda la iglesia en el estado Zulia y todo el equipo ministerial que le acompaña. Si usted hoy está atravesando por un momento difícil, piensa abandonar, soltar el compromiso, piensa renunciar, piensa como un ermitaño irse a vivir a una montaña, esconderse, aislarse del mundo exterior, oiga la voz del Espíritu Santo. Hay un mandamiento, hay una orden, hay una encomienda, hay una recomendación celestial. Quédate en el lugar donde Dios te colocó y no te muevas de allí, a menos que sea el mismo Dios quien te dé la orden y quien te sugiera que te muevas, porque si Dios te ordena que te muevas del lugar donde estás, es porque te va a promover, te va a llevar a un nuevo nivel y te va a llevar a una nueva dimensión. Hay una palabra profética gravitando sobre tu vida. Hay un decreto profético gravitando sobre tu casa. Si usted le hace un seguimiento a las palabras proféticas que se han hablado sobre Venezuela, las palabras proféticas que se han decretado sobre nuestra nación, las palabras proféticas que se han hablado para este país, si usted le hace un seguimiento, y es bueno y se lo recomiendo que lo haga, simplemente accese al buscador universal de Google y va a tener la facilidad de que Google le va a recopilar las palabras proféticas y coloca en el buscador universal de Google palabras proféticas para Venezuela. Es sorprendente lo que Dios ha venido hablando desde los años 80 en adelante hasta la fecha. Las profecías, las bendiciones, el avivamiento prometido, la expansión del reino de Dios en esta nación. Dios levantará esta nación como una nación de vanguardia, como un faro que ilumina las naciones de la tierra. De Venezuela saldrán ministros de fuego, de poder, de autoridad, de unción a todas las naciones en el último movimiento evangelístico antes del regreso de Jesucristo. Se ha dicho que Venezuela es la Israel de América Latina. Se ha dicho que somos casa de Efraín. Se ha dicho que somos la vara de José. Se han dicho tantas cosas lindas, hermosas con respecto a Venezuela, que si usted está en Venezuela, si usted es venezolano, si usted se encuentra en este país, yo quiero darle una palabra de bendición y decirle: no se mueva del lugar donde está, porque la palabra profética
profética que se ha decretado y se ha declarado para este año 2020 y para los años venideros hasta el 2030 se va a cumplir fielmente en el nombre de Jesús de Nazaret. Alabado sea el nombre del Señor. Timoteo está en un estado de crisis, está en un estado emocional de quiebre. Las adversidades, los problemas, las dificultades en el liderazgo, los ataques al ministerio, el hecho de que la gente no reconocía su ministerio y la autoridad pastoral que estaba en él. Toda esta serie de situaciones usadas por el mismo diablo, usadas por el mismo infierno, gente desubicada, desenfocada, que dentro de la misma iglesia y dentro del mismo ministerio atacaban a este hombre de Dios, un hombre de testimonio, un hombre de oración, un hombre con una vida ordenada, un hombre con un hogar y con una familia alineada al propósito y a la voluntad de Dios. Así que Timoteo se siente perplejo, pero si estoy haciendo lo correcto, si estoy haciendo lo que Dios me llamó a hacer, ¿por qué tanta adversidad? Así que frente a esta disyuntiva, frente a esta situación de inestabilidad, Pablo le escribe desde Roma, desde la cárcel, y le dice: un solo mandamiento te doy, quédate en Éfeso. Pablo no lo está solapando. Pablo no está colocando su mano sobre la cabeza de Timoteo y está alimentando un espíritu de conmiseración y de lástima. Pobrecito Timoteo, pobrecito hermano, pobrecito, nadie te quiere, nadie te ama, nadie te entiende, nadie te comprende. Eres un buen hombre, eres un tremendo siervo de Dios y mira cómo la gente te trata, mira cómo la gente te acusa, mira cómo la gente te condena. No. Aquí no hay ningún tipo de melodrama, aquí no hay ningún tipo de consentimiento, aquí no hay ningún tipo de pañito tibio de agua. Aquí hay una orden apostólica, la orden de un padre, la orden de un hombre de Dios, la orden de un guerrero, la orden del mismo Espíritu Santo de Dios, diciéndole a Timoteo: lo lamento, no hay tiempo para llantos, no hay tiempo para lágrimas, no hay tiempo para debilidades, no hay tiempo para huir, no hay tiempo para escapar. Cuando tú estás en la parte fuerte del combate y en la parte fuerte de la guerra espiritual, se necesita que todos tus sentidos espirituales estén activados. Se necesita que tengas un enfoque correcto, un panorama correcto, una visión correcta y un discernimiento de lo que está sucediendo y de contra quién estás peleando. Muchas personas, lamentable y tristemente, en medio de esta pandemia, en medio de esta crisis, en medio de esta situación global, han perdido la visión, han perdido el enfoque, se están dejando arrastrar por lo que oyen, por lo que se dice en las redes sociales, por los comentarios de la gente. Mucho pueblo de Dios está perdiendo la fe, la capacidad de creer, se están debilitando, se están convirtiendo en personas almáticas, emocionales, en personas gobernadas por los sentidos físicos. Esa no es la clase de ejército que Dios necesita en este tiempo. Los discípulos y las discípulas que el Señor necesita en este tiempo tienen que ser personas que tengan madurez, que tengan discernimiento y que comprendan. No importa la crisis, no importa las dificultades, no importa el ataque, hay que echar raíces y permanecer en el lugar donde Dios nos colocó y cumplir con la asignación que el Señor nos ha entregado. Abandonar el ministerio, abandonar el llamado, abandonar la fe, soltar el compromiso es sellar la derrota, es sellar el fracaso, es abortar lo que Dios quiere hacer, es retroceder todo el camino que hemos recorrido y todo el territorio que hemos conquistado. Prohibido renunciar, prohibido abandonar, prohibido desertar. El Espíritu Santo le está hablando a mucha gente en este momento y el Señor les está diciendo: no sueltes el compromiso, no abandones el llamado, no sueltes el ministerio.
No abandones la posición y el lugar donde yo te he colocado, porque el Señor te dice, después de esta leve tribulación, yo voy a impartir sobre ti un eterno peso de gloria. Serás promovido, serás promocionado, serás llevado a nuevos niveles de autoridad, de bendición y de unción, pero sé fiel en lo poco y el Padre te colocará en lo mucho. Sigue ofrendando, sigue dando, sigue teniendo un corazón generoso. Sujétate a tu autoridad espiritual, aunque tu autoridad espiritual quizás esté limitado, tenga desventajas, aunque tu autoridad espiritual de repente no entienda o no comprenda lo que Dios está haciendo en ti. Mantente dentro del diseño divino. No tomes decisiones a priori, no tomes decisiones apresuradas. No dejes que la crisis, la necesidad, la escasez y las deudas se conviertan en tu consejero, ni se conviertan en el marco de referencia para tomar decisiones. Ten mucho cuidado con lo que estás haciendo, ten mucho cuidado con lo que estás pensando, ten mucho cuidado con aquellos proyectos, aquellas metas y aquellos planes que deseas ejecutar. Si el Señor no te ha dado la luz verde, el visto bueno, la aprobación, y el Señor no ha colocado su sello, su favor y su gracia, detente, espera, aguarda en el nombre de Jesús. Es mejor que te muevas en el tiempo correcto, aunque hayas esperado lo suficiente a que salgas de tu cobertura, salgas del lugar de tu asignación, salgas del marco de protección de Dios y comiences a tomar decisiones que te van a llevar de fracaso en fracaso, derrota en derrota, pérdida en pérdida, y vas a tener desde el mismo lugar y desde cero a volver a edificar lo que hasta ahora tanto te ha costado y las áreas donde Dios te ha bendecido. El Señor te dice la orden para este año 2020, la orden para estos años que restan de esta década profética del 2020 al 30, que es una década extraordinaria donde los grandes profetas de Dios dicen que en estos 10 años veremos una manifestación de la gloria de Dios como nunca antes la hemos visto. Por eso yo he asumido esta década profética 2030 con una enorme expectativa de vida. He asumido esta década profética con una gran expectativa de fe. Tengo grandes sueños para estos 10 años y sé que van a ser determinantes y van a ser una plataforma de lanzamiento y se van a convertir en el tiempo y en la década donde los sueños de la iglesia y los sueños de los hombres y las mujeres de Dios se van a cristalizar, se van a materializar y se van a hacer una realidad. La orden para este año 2020: echa raíces, avanza, tienes que crecer, prospera, progresa, no te detengas, no abandones, no desertes, no sueltes el compromiso, no retrocedas, no abandones la visión, no abandones la fe. Si otros abandonan la fe, si otros abandonan la visión, si otros abandonan el ministerio, si otros abandonan el lugar de la adoración, si otros abandonan el ministerio salmístico, el ministerio de intercesión, si otros con los que tú tenías algún nivel de relación, de filiación, que eran tus amigos, deciden abandonar, no lo hagas tú. No sigas a los perdedores, no sigas a los fracasados, no imites lo malo. La Biblia dice, amado, imita lo bueno, imita a los que triunfan, imita a los que avanzan, imita a aquellos que aún en medio de las adversidades tienen la fe, la fortaleza, tienen la habilidad, tienen el ímpetu, tienen la perseverancia y la insistencia de seguir adelante y de luchar por los sueños que el Señor le ha entregado. Pablo le dice a Timoteo, recuerda todas las profecías que se hablaron
antes en cuanto a ti. Recuerda, Timoteo, que hay un precedente, recuerda que hay un antecedente, recuerda que antes que quedaras en Éfeso y antes de que fueses establecido como el pastor de la iglesia de Éfeso, ya Dios había hablado. Dios se adelanta a los tiempos, Dios se anticipa a los eventos. ¿Qué es una palabra profética? Una palabra profética no es un buen deseo, una palabra profética no es simplemente un buen augurio, no es Dios deseándote que algo bueno te pase en la vida. Una palabra profética es adelantarse al tiempo, es viajar en el tiempo, es adelantarse al futuro, es traer el futuro al presente. Cuando Dios te da una palabra profética, yo necesito que tú entiendas lo que te estoy soltando y te estoy ministrando con autoridad apostólica y profética. Cuando Dios te da una palabra profética, Dios te abre una ventana, Dios te corre el velo, Dios te abre un espacio, Dios te abre un portal para mostrarte y para decirte: esto es lo que yo voy a hacer contigo en los próximos años, esto es lo que yo voy a hacer con tu casa, esto es lo que yo voy a hacer con el ministerio, esto es lo que yo voy a hacer con tus finanzas, estas son las naciones a donde te voy a llevar, esto es lo que yo haré contigo. En esta dirección yo voy a encaminar tu vida y te voy a conducir. Es viajar al futuro y regresar al presente. Cuando un hombre de Dios, una mujer de Dios, un ministro de Dios, un discípulo del Señor, una discípula de Dios, tiene claro el panorama profético de su vida, jamás deserta y jamás renuncia. La palabra profética viene como un mapa, la palabra profética viene como un GPS, la palabra profética viene a darte dirección, la palabra profética viene a conducirte, la palabra profética es como una antorcha encendida, la palabra profética es como un lucero, como aquella estrella que guió a los sabios del oriente hasta Belén, donde estaba el Señor Jesús que había nacido. Así que Pablo le dice a Timoteo: mira, no es tiempo de llorar, no es tiempo de lamentarse, es tiempo de recordar, es tiempo de reconectarse, es tiempo de alinearse, es tiempo de refrescar la memoria y comenzar a retroalimentarnos con la palabra profética. Recuerda, Timoteo, la palabra profética que antes fue dicha con respecto a ti, y sobre la base de esa palabra, conectado con esa palabra, alimentado con esa palabra profética, tomando como base esa palabra profética que es un adelanto, una inicial, que es el panorama de lo que yo voy a hacer contigo mañana. Sobre la base de esa palabra, renueva tu fe, renueva tus fuerzas, mantente firme, levántate en poder, levántate en autoridad. Si Dios te ha dicho que te va a sanar, nunca declares que vas a morir de COVID. Si Dios ha dicho que te va a prosperar, nunca declares ni decretes que vas a morir en pobreza. Si Dios ha dicho que te va a llevar a las naciones de la tierra, no vivas como si estuvieses prisionero en una especie de cárcel de máxima seguridad de la que nunca vas a salir. Si Dios ha dicho que te va a levantar con un gran ministerio, no vivas como un fracasado de la vida. Si Dios ha dicho que va a colocar a tu lado una ayuda idónea, aunque estés casado o casada con una persona que no quiere saber nada de Dios, Dios provocará en el mundo espiritual un cambio, una transformación, y hará que ese hombre y que esa mujer venga al conocimiento del Señor Jesucristo y se convierta en la clase de cónyuge por la cual has orado y has clamado durante todos estos años. Si el Señor te ha dicho que va a colocar riquezas en las manos en medio de la crisis y en medio de las limitaciones y de una economía quebrada que el mundo está sufriendo, Dios te dará ideas creativas, Dios te dará nuevas formas de hacer dinero, Dios te ungirá con un manto para que produzcas riquezas aún en medio de la esterilidad, aún en medio del lugar estéril y en medio de ambientes donde no existe ninguna posibilidad.
todo lo que Dios hace y todo lo que Dios anuncia, todo lo que Dios dice y todo lo que Dios habla, lo va a cumplir de una manera sobrenatural, porque Dios se mueve dentro de la sobrenaturalidad. Dios pasa por encima de todo lo que el mundo dice. Dios pasa por encima de lo que el mundo habla. Un verdadero discípulo y una verdadera discípula no se deja mover ni arrastrar fácilmente, porque su fe no descansa en lo que dice el pastor, su fe no descansa en lo que dice el apóstol, su fe no descansa en lo que dice el profeta. La fe de un verdadero discípulo y de una verdadera discípula descansa en la eterna, infalible, poderosa y bendita palabra que ha salido de la boca de Dios. Nunca olvides la palabra profética que Dios te ha dado. Nunca olvides el decreto profético que Dios te ha dado. No olvides lo que Dios ha dicho para tu vida, lo que Dios ha dicho para la iglesia, lo que Dios ha dicho para la familia, lo que Dios ha dicho para el ministerio. Prohibido olvidar lo que Dios ha dicho con respecto a tu destino profético, lo que Dios ha hablado para tu ciudad, lo que Dios ha hablado para tu nación. Hay algo que debes olvidar: lo que dice el diablo, lo que dicen los demonios, lo que dicen los perdedores, lo que dicen los agoreros, los pronosticadores de mal. Olvídate de eso. Cancela todo eso, desconéctate de eso, quítate los auriculares espirituales para no oír esa clase de cosas que contaminan el alma y el espíritu. Pero hay algo que debes recordar. ¿Qué debes recordar? Todo lo que Dios te ha dicho. Haz un recuento de las palabras proféticas que Dios te ha dado. Haz un recuento de las promesas que el Señor te ha dado. Haz un recuento de todo lo que Dios te ha mostrado. Escríbelo, apúntalo con fecha, y verás que todas esas palabras se van a cumplir en el nombre del Señor Jesucristo. No permitas que la crisis te haga olvidar lo que Dios ha dicho. No permitas que la enfermedad te haga olvidar lo que Dios te ha dicho. No permitas que las deudas te hagan olvidar las promesas de prosperidad. El hecho de que no tengas un peso en el bolsillo, el hecho de que no tengas $1 en el bolsillo, el hecho de que no tengas un piso financiero, un piso de solvencia económica, no significa que estás condenado a la miseria y que tú y tu familia van a padecer. Prosperidad no depende de cuánto tienes en tu cuenta. Tu prosperidad no depende del límite de tu tarjeta de crédito. Tu prosperidad no depende de tus contactos, de tus conexiones o de las alianzas empresariales que hayas hecho. Tu prosperidad depende de aquel que dijo: mi Dios pues suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Si Dios te ha dado una palabra, si el Espíritu Santo te ha dado una promesa, si el Señor te ha marcado con una verdad proveniente de su corazón, créela, atesórala, repítela, confiésala, declárala, decrétala todos los días, que esa palabra esté en tus labios, todos los días que esa palabra sea tu confesión. No estamos hablando de pensamiento positivo, ni estamos hablando de meditación trascendental ni de metafísica. Estamos hablando del poder de la fe, y para el que cree todo es posible, y todo lo que tú declaras con tu boca, eso se hará una hermosa realidad. Todas las profecías que se hablaron con respecto a Jesús 1000 años atrás, 1500 años atrás, 700 años atrás, por boca de los profetas, por boca de los patriarcas, por boca del rey David, el Salmo 22 que se escribió 1000 años antes de que Cristo naciera, se cumplió. Las profecías bíblicas dadas por Isaías, por Jeremías, por Ezequiel, por Daniel, por los profetas mayores y menores, se cumplieron. Jesús nunca vivió esclavo de lo que la gente decía. Jesús nunca vivió esclavo de los comentarios de la gente. Decían que estaba endemoniado. Decían que por Belcebú, príncipe de los demonios, echaba fuera a los demonios. Lo acusaban de ser un hijo de adulterio, de una relación extramarital. Lo acusaban de falso profeta. Lo acusaban de violar la ley de Moisés, lo acusaban de no guardar
y obedecer las tradiciones de los ancianos. Y Cristo rompió el molde, rompió el statu quo, pero Jesús se mantuvo afianzado en la palabra profética. Por eso usted va a conseguir en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, expresiones como esta. Esto sucedió para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta. Esto sucedió para que se cumpliera lo que el profeta había dicho. No leísteis vosotros en vuestra ley, no dijo el profeta esto, no dijo el profeta aquello. Esa es la postura de un verdadero discípulo. Esa es la postura de una verdadera discípula. Mi Señor ha dicho esto con respecto a mi vida. Mi Padre ha dicho esto con respecto a mi casa. Mi Señor ha dicho esto con respecto a mis finanzas. Mi Padre ha dicho esto con respecto a mi nación, con respecto a mi ciudad, con respecto al ministerio, con respecto a mi familia, con respecto a mi futuro. Usted tiene que convertirse en un discípulo con entendimiento de lo que es su destino profético en el nombre de Jesús de Nazaret. El destino profético para Venezuela es bendición. El destino profético para esta nación es prosperidad, y ese destino profético se va a cumplir. No importa el tipo de gobierno, no importa lo que hoy nuestros ojos ven, no importa la economía que hoy estamos enfrentando, la pandemia, no importa el nivel en el que nos encontramos. Dios tiene todo el poder para revertir, para cambiar, para transformar, para depurar y limpiar la atmósfera espiritual y la realidad que hoy estamos viendo con nuestros ojos. El Señor nos habló y nos dijo que los venezolanos que están en el extranjero van a regresar a Venezuela porque van a escuchar noticias, van a comenzar a escuchar noticias de bendición, de prosperidad, de apertura, de cielos abiertos como nunca antes. Nuestra nación y nuestro país serán empoderados como cabeza de las naciones de la tierra, y todas las cosas que aquí Dios va a comenzar a hacer afectarán a todas las naciones y a todos los continentes del mundo. Yo estoy anhelante, yo estoy deseoso, yo estoy con una expectativa y con una vehemencia y una pasión desbordante esperando el cumplimiento de esa palabra en el nombre de Jesús. Por eso no me muevo del lugar donde Dios me ha puesto. Por eso no me muevo del lugar de mi asignación. Por eso no me muevo del lugar donde el Señor me ha plantado, porque yo sé que ya Él nos ha dado un anticipo, una inicial y un adelanto de las cosas buenas que van a ocurrir con nuestro país. Dios ha hablado bendición, no maldición. Dios ha hablado para tu vida. Dios ha hablado vida y no muerte. Dios ha hablado para ti prosperidad. Dios ha hablado para ti victoria y no derrota. Dios ha hablado para ti gozo y alegría y no calamidad ni tampoco tristeza. Dios ha dicho que cambiará tu lamento en baile. El Señor ha dicho que sanará toda tu enfermedad y que ninguna plaga tocará tu morada. Que ningún espíritu del COVID-19 vendrá sobre ti ni vendrá sobre tu casa en el nombre de Jesús de Nazaret. Ninguna amenaza, ninguna injuria, ningún ataque, ningún señalamiento del diablo va a boicotear, va a sabotear y va a detener ni abortar lo que Dios tiene preparado para ti en el nombre de Jesús de Nazaret. Avanza, no te detengas. Ya Él te ha dicho lo que te espera. Ya Él te ha dicho lo que viene. Ya Él te ha dicho de manera anticipada lo que te aguarda en el camino, lo que te aguarda en el día de mañana, lo que te aguarda en el futuro, lo que te aguarda en los años venideros, lo que te aguarda en este cuatrimestre que queda de este año. Así que no te detengas. No te detengas por ninguna causa. No te detengas por ninguna razón. No te detengas frente a ninguna tormenta, no te detengas frente a ningún tsunami, no te detengas frente a ninguna amenaza del diablo, no te detengas ante los decretos de los perdedores, ante los negativos, ante los pájaros de mal agüero, no te detengas ante los profetas del desastre en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque si te detienes, el tiempo en que te detengas, el tiempo en que te estanques, no podrás recuperarlo luego. Recuerda,
La palabra profética viene para darte un adelanto, viene para darte una visión, viene para darte una proyección, viene para mostrarte lo que Dios va a hacer contigo en el mañana. La Biblia dice que cuando Moisés y el pueblo de Israel salieron de Egipto, después de algunos meses de peregrinaje, se establecieron en un lugar llamado el desierto de Sin, y en el desierto de Sin había una región llamada Cades Barnea. Desde Cades Barnea, donde Moisés levantó el campamento, estaban a 15 días de camino para llegar a la tierra prometida. Dios le habló a Moisés y Moisés eligió un príncipe por cada tribu de Israel, de tal manera que Moisés eligió a 12 hombres, 12 varones, y los envió durante 40 días y 40 noches a inspeccionar la tierra prometida. Ellos regresaron al campamento de Cades Barnea, pero no regresaron con las manos vacías. Regresaron con un racimo de uvas que era cargado por 2 hombres en un palo. Regresaron con fruto de higos, fruto de granados. Al llegar al campamento, 10 espías comenzaron a hablar mal de la tierra, y solo Josué y Caleb hablaron bien de la tierra y dijeron: Dios nos ha dicho que esa tierra habitada por gigantes, Dios nos ha dicho que esa tierra fortificada, Dios nos ha dicho que esa ciudad que está imposible humanamente poderla conquistar, Él nos las va a entregar. Números capítulo 14, versículo número 8. Qué interesante, y termino con esto la lección de hoy. Israel vio el fruto de la tierra, saborearon las uvas. Dice la Biblia que era el tiempo de uvas y que las uvas las habían traído de un lugar llamado el Valle de Escol. Ellos saborearon, ellos se anticiparon, ellos tomaron la inicial, ellos tomaron un adelanto, saborearon una uva. Dios les estaba diciendo: saborea el dulzor, saborea el néctar de esta uva. Esto es un adelanto de lo que les espera en la tierra prometida. Dios siempre te va a dar a saborear un adelanto. Verás pequeñas victorias, verás pequeñas bendiciones, verás recursos. Las cosas van a comenzar a mejorar y van a comenzar a salir bien. Eso es señal de que estás en el camino correcto. Aunque no tengas el racimo completo, aunque no tengas el viñedo completo, aunque no tengas la parcela completa y aunque no hayas entrado plenamente a la tierra prometida, Dios siempre te va a dar un adelanto. Dios siempre te va a dar una inicial. No abandones, no fluctúes, no decaigas en la fe, no te dejes llevar por lo que otros dicen. Avanza, no retrocedas, no sueltes el compromiso y conéctate con lo que Dios te ha dicho. Conéctate con la palabra profética. Señor, si tú lo dices y yo lo creo, tú lo harás. Hemos llegado lamentablemente al final de esta lección. Queremos invitarte, el próximo lunes continuamos con la Escuela de Discipulado del Reino. Estamos hablando del tema Llegarás a tu destino profético. Esta es la lección número 3. Si estás interesado en todo el material de esta escuela y lo quieres utilizar para alguna clase de discipulado o quieres vender personas con esta palabra, suscríbete a nuestro canal de YouTube totalmente gratis. Allí está al final la dirección URL para que te puedas suscribir. Te queremos invitar para este próximo domingo 10:30 de la mañana. Estaremos en nuestro servicio dominical online para todas las naciones de la tierra. Puedes accesar a nuestro muro de Facebook y por allí te puedes conectar en el nombre de Jesús. Serás bienvenido. Que el Señor siga bendiciendo tu vida. Que la palabra profética te inspire, te levante, te anime, te entusiasme. Que tengas una visión de lo que Dios te dijo ayer con respecto a lo que Él hará contigo mañana. Y si estás saboreando la inicial, las primeras uvas, sigue adelante. Si las primeras uvas son de bendición y son agradables, piensa en lo que será lo que el Señor ha preparado y tiene reservado para ti.
paz de Dios para todos. Gracias por haber estado con nosotros. Próximo lunes 9 de la mañana y este domingo 10:30 de la mañana en nuestro servicio dominical. Les bendecimos desde Venezuela. En el nombre de Jesús habló el pastor Elio Frank.